Los farmacéuticos han conseguido una paritaria récord. Cobrarán casi 4 millones de pesos en agosto y lo superarán en septiembre. Esto es todo una gestión que ha generado el sindicato, por supuesto, argentino de farmacéuticos y bioquímicos, AFIB, por su sigla en español, que ha vuelto a suscribir, por supuesto, buenos salarios para sus representados. Vamos a hablar con su titular, el doctor Marcelo Peretta, que se encuentra ya conectado con nosotros. Doctor, buen día. Francisco Paz lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Francisco, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento porque a los trabajadores tengan esta buena situación, ¿no? Una buena paritaria siempre es gratificante para quienes hablamos de que el trabajador debe recibir y percibir lo que merece en cuanto a su jornada laboral, más si es un profesional. ¿Costó mucho llegar a esta paritaria, doctor? Mucho, porque por supuesto siempre las cámaras empresarias tiran para su lado, ¿no es cierto? Ellos consideran que el salario tiene que estar lo más planchado posible porque tratan así de maximizar las ganancias. A veces cuestionan el rol que cada uno cumple, entonces ahí el paritario en representación del sindicato tiene que tener la habilidad de explicar bien cuál es el rol, cuál es la responsabilidad que asume hoy un farmacéutico en la sociedad, con la calidad de los medicamentos, con la trazabilidad de los medicamentos, con la importancia de cumplir los tratamientos, en un marco en donde no juega en contra el ministro de Regulación, que pretende eliminar la figura del farmacéutico, poniendo los medicamentos en kioscos, en supermercados y en internet, ¿no es cierto?, en Mercado Libre. Entonces ahí uno, frente a eso, tiene que defender bien el rol y por suerte las cámaras han respondido correctamente. Nosotros tenemos 4 convenios, el que tenemos el numerado con el 691 con las Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, después el 707 con la Confederación Farmacéutica y Bioquímica Argentina, el 794 con la Cámara de la Actividad Bioquímica y Farmacéutica y el 795 con la Federación de Cámaras de Farmacia. O sea que tenemos todo el abanico de cámaras con quien negociamos las paritarias y a todas ellas, por supuesto, hay que explicarle y justificarle bien y han comprendido la importancia de este rol y de ninguna manera lo que se transmite desde el Ministerio de Regulación. Por eso nos permite defender mejor nuestra profesión con esta buena paritaria que para los directores técnicos de farmacia, droguerías y laboratorios está rozando los 4 millones de pesos. ¿No es cierto? Es mínimo, siempre decimos, claro. Eso es lo obligatorio, que el sindicato siempre firma lo obligatorio que el empleador debe cumplir, por supuesto que el empleador puede pagar más que eso. Esto está bueno aclarar que es exclusivo para los afiliados de SAFIB, ¿no? Esto está bueno aclarar que si estás afiliado vas a tener estas percepciones. Esto es importante porque a veces nos llaman del resto del país. Claro. Ustedes están en San Luis, ¿no es cierto? A veces nos llaman de San Luis y te dicen, bueno, pero ¿cómo no me están pagando esto? Porque ¿cómo es? Bueno, lo que tienen que hacer es el proceso de afiliación. Entonces el sindicato los da de alta con los derechos, con los beneficios, con la cobertura y los integra en cualquiera de estos 4 convenios que acabo de mencionar y a partir de ahí el empleador está obligado a los salarios suscriptos por SAFIB, que son homologados luego por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro. Entonces es todo un proceso a veces y hay también desde el gobierno, no solamente de este, del anterior también, todo un trabajo para no afiliarse, no, mira, porque el sindicato se queda con una cuota y te cobra 1% determinado de tu salario, vos tenés que tener tu salario para vos y por qué el sindicato te cobra esa cuota de solidaridad. Bueno, justamente para eso, acá para defenderte, claro. Tu salario, exactamente, para protegerte, para que cobras más. Siempre estar sindicalizado es más seguro, siempre. Cobras más, tenés más cobertura, estás tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, hay voces en contra, digamos la verdad, eso es así, que hacen que los afiliados digan, no, yo prefiero no firmar la ficha, yo no me afilio, yo no me comprometo, y bueno, y después terminan cobrando menos. Por eso es importante que ellos vean el beneficio de estar afiliados
al Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que representa en todo el país a todos los farmacéuticos y bioquímicos argentinos. Doctor, si no estás afiliado a SAFIB o a ningún sindicato, por ejemplo, no tendrías el convenio de competencia, gestión y permanencia que implican un 30% más de sueldo. Claro, cada convenio, además de estar protegido y decirle, bueno, la cantidad de horas que tienen que trabajar, los descansos, los periodos de descansos que tienen, digamos, las vacaciones que todo convenio plantea, ya según la antigüedad van los días de vacaciones, bueno, en fin, todo lo que tiene un convenio colectivo. En este caso también tiene adicionales. ¿Qué quiere decir? Si el trabajador, digamos, presenta lo que es la capacitación que acredita sus competencias laborales, porque claro, todos en nuestro caso tienen el título, ¿no es cierto?, que le da la universidad, o bien de bioquímico o bien de farmacéutico, ¿no es cierto? Bien. Pero claro, tener el título no alcanza porque la ciencia va avanzando, la actividad va avanzando y va actualizándose y obligando al trabajador a hacer nuevas capacitaciones, nuevos cursos, nuevos entrenamientos que le permitan estar al frente de una droguería, un laboratorio, una farmacia. Entonces, aquellos que hacen estas capacitaciones, estas competencias, tienen un adicional más. Aquellos que cumplen de no faltar nunca, o sea, están permanentemente en el establecimiento, también tienen otro adicional más. Aquellos que hacen la gestión integral del establecimiento, porque están quienes hacen simplemente la dirección técnica, lisa y llana, dice, bueno, yo veo lo técnico nada más, qué sé yo, veo la trazabilidad del medicamento, como decía recién, veo la seguridad, que estén conservados con la temperatura adecuada, sin la luz solar, los protejo, bueno, registro todo en los libros, bueno, cobro una cantidad. Pero si además yo hago toda la gestión integral del establecimiento, digo, bueno, al final también dirijo el resto del personal, los horarios de cierre y de apertura, las compras y las ventas, los pagos a los proveedores, es decir, bueno, tengo también otro adicional. O sea que el convenio es bastante novedoso y bastante amplio porque le da al trabajador una posibilidad de crecer dentro del convenio, por eso insistimos siempre, ¿no es cierto?, con la afiliación. Estamos en contacto con el doctor Marcelo Peretta, titular de SAFIB, y hay varios temas que quiero tocar contigo, Doc. La última vez que te entrevistamos hablábamos de un incumplimiento, decime si me equivoco en la terminología, porfa, en incumplimiento de la 17655, si no me equivoco, la ley de farmacia, con la venta de fármacos en Mercado Libre, en kioscos, y hay una cuestión judicial en contra del ministro, en realidad del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, ¿digo bien? Exactamente, ¿por qué? Porque el ministro no es liberal. Mire, usted está hablando con un liberal. Yo he sido consejero estudiantil de la Unión para la Apertura Universitaria, uno de los últimos consejeros que tuvo Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba, que yo me recibí. Así que conozco el liberalismo, conozco lo que es la importancia de que las cosas no son gratuitas, que hay que pagarlas, que no se puede, digamos, estar regalando la plata del Estado y ni haciendo populismo ni demagogia, o sea que entiendo perfectamente que es la competencia. Así que Sturzenegger no nos va a contar nosotros de todo esto, que por otra parte no es novedoso, sino que con la bandera de la libertad o con la bandera de la competencia y de la desregulación, Sturzenegger está haciendo mucho daño sanitario a la gente, a la población. ¿Por qué? Porque el hecho de que el medicamento aparezca en cualquier lado, eso no es mayor competencia. De hecho, no bajó el precio, porque usted mencionaba al principio de la nota el 1,9% de inflación que tuvo en junio, según el INDEC, en la República Argentina, pero en ese mismo periodo los medicamentos aumentaron 2,6%. Claro. Quiere decir que aumentaron el 52% más en el mismo periodo de junio del 2026. Quiere decir que esto de vender los medicamentos en el kiosco, en el supermercado, en internet, a través de Mercado Libre, no bajó el precio, porque no generó competencia. Porque mire, le explico simplemente que la gente que nos está viendo lo va a entender. La competencia debe ser entre los laboratorios que fijan el precio, no entre las farmacias, que de hecho las farmacias compiten. Fíjese que hay farmacias pequeñas de barrio, grandes de cadena, que atienden en el horario comercial solamente y después cortan al mediodía, que atienden 24 horas del día, todos los días de la semana.
que hacen turno o que no hacen turno, que aplican vacunas o que no aplican vacunas, o inyectables o controlan la presión, otro tipo de servicios. O sea que hay variedad y competencia entre las farmacias. Lo que no hay variedad entre los laboratorios que fijan el precio de los medicamentos, que hace 35 años son los mismos 300 laboratorios, con el agravante que los primeros 20 se han comprado los 280 restantes. O sea que hay una situación oligopólica o cuasi monopólica, claro. Y por eso ellos se garantizan fijar el precio alto, porque con el precio alto le pagan al médico para que recete marcas caras, le pagan al político para que no haga leyes en su contra y le pagan al periodista para que divulgue y publicite o no hable de estos temas que usted valientemente en su medio está hablando. Otros medios cierran su programación a este tipo de planteos porque dicen, che, mi sponsor se enoja si yo lo convoco a Marcelo Peretta a hablar de medicamentos, porque él justamente va a exponer a los laboratorios que están fijando un precio en acuerdo con el Ministerio de Desregulación mucho más alto de lo que deberían, y no están haciendo competencia y son en realidad monopólicos. Entonces, bueno, entonces prefiero cancelarlo. Yo he sido un cancelado, sigo siéndolo por otra parte en los últimos años, por decir la verdad, ¿no es cierto? Por lo menos decir mi verdad. Bueno, son cosas que pasan en la República Argentina. O sea, el sponsor manda, ¿no es cierto? Y manda en perjuicio de la gente, porque estamos pagando los medicamentos más caros del mundo, más caros que acá Uruguay, que Brasil, o que en Europa, que en Roma, o que en Madrid, o que en Los Ángeles o en Miami, en Estados Unidos. O sea que en dólares estamos pagando más caros los medicamentos en la Argentina, siendo un país pobre, ¿no es cierto? Siendo que los salarios no tienen un poder adquisitivo como sí tienen en estos países que yo acabo de mencionar. Ahora, Doc, tengo una duda respecto a esto que decís, ¿no? Y entiendo lo de los sponsors, los sponsoreos de los laboratorios y demás. Pero, por ejemplo, la televisión abierta tiene hoy un más 60, ¿no? De franja etaria de consumo. Y en la televisión abierta, en los programas más vistos, Otro Día Perdido de Pergolini, Gran Hermano en Telefe, salen innumerable cantidad de remedios. Pero también sale un spot muy polémico de los laboratorios, no sé si ha tenido la oportunidad de verlo, donde habla que es competencia desleal y va en contra de las decisiones de modernización. Digo, le salió el tiro por la culata también un poco a los laboratorios, ¿eh? Bueno, ojalá que esto se cumpla. Hasta ahora no se está cumpliendo. Ojo que han logrado frenar la ley de patentes, claro, porque los laboratorios, además de vender los medicamentos más caros del mundo, no pagan patentes. O sea que estamos frente a una gran estafa, digámoslo, y ellos se visten de monjes, se visten de ovejas y de personas que realmente dan trabajo, pero en realidad ocultan las malas prácticas que tienen. Es decir, la ley de patentes está vigente hace más de 90 años, claro, en el mundo, y debe cumplirse porque si no, no hay innovación. Entonces, quien tenga la patente tiene la autorización para que nadie le copie su producto, nadie se lo produzca, tiene la exclusividad durante 20 años. A partir de 20 años el resto sí puede producirlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? En la Argentina le copian el medicamento, una innovación que aparece, por ejemplo, en Alemania, por decir un país que también es bastante innovador, y lo venden acá sin pagar la patente respectiva. Entonces, por eso un consorcio de países se está quejando de esas prácticas y le está pidiendo al presidente Milei que le haga pagar a los laboratorios la patente. Entonces, se victimizan estos laboratorios nucleados en Silfa, que han sido victimarios, que son los victimarios de la gente que obligan a pagar medicamentos tan caros, y dicen, no, ahora nos obligan a pagar patentes y los laboratorios internacionales quieren que paguemos y van a aumentar el precio de los medicamentos. Ahora aumentan los precios de los medicamentos, sin pagar las patentes están aumentando los precios de los medicamentos. Han abusado en los últimos, yo te diría, 80 años desde desde el primer gobierno de Perón, que les dio estratégicamente, yo creo que ahí sí estuvo acertado, porque recién se instalaban y les dio la libertad de producir sin pagar patentes, ahí estuvo bien. Pero después los sucesivos gobiernos le dan exactamente lo mismo gobierno que viene y después se funden, o en este caso no se funden, se hacen millonarios, pero no trasladan. Algunos se funden con los beneficios del gobierno, pero después otros, en este caso, se hacen millonarios, pero no trasladan ese beneficio a la población. ¿De qué sentido tiene financiar estos laboratorios cuyas familias propietarias no viven en el país, sino que viven en el exterior? Y cuando sus productos no se pueden comprar porque la gente entra a la farmacia y no los puede pagar. Claro. Entonces está claro que ahí es donde hay que combatir esa
digamos, esa deslealtad que están teniendo los laboratorios, que digamos, se visten ahora de la burguesía nacional, claro, que hay que defender. Mire, yo le doy un ejemplo que la gente, o otro ejemplo que la gente va a entender. Yo cuando el presidente dice, señor Chatarrín, por Paolo Roca, que nos vende los caños más caros del mundo, los caños de los gasoductos que se utilizan en el sur, ¿no es cierto?, para canalizar, llevar el gas. Bueno, licuado, bueno, perfecto. Lo mismo pasa con los medicamentos. Lo mismo, Ruemer, Bagó, Elea, Sigman, cualquiera de los grupos farmacéuticos argentinos nucleados en Silfa que usted tome y compara los productos que se venden acá en la Argentina con los que se venden en el exterior, acá son más caros. Entonces, el presidente también te debería decir, en vez de decirle don Chatarrín, les debería decir don Pastillín, que vende acá en la República Argentina los remedios más caros del mundo y pretende que los argentinos los paguemos más caros. Entonces le genero más competencia. ¿Cómo? Haciendo que los laboratorios hindúes, chinos, coreanos o estadounidenses o europeos mismos entren a la Argentina y produzcan acá y compiten y bajan los precios. Entonces la competencia tiene que estar entre los laboratorios, no esta mentira que promueve Sturzenegger en nombre de la libertad. Pero bueno, esa es la situación y por eso usted bien había detectado que esa publicidad de Silfa, ellos victimizándose, diciendo, bueno, y ahora nos llega a nosotros. Bueno, obviamente a ellos también les va a llegar su turno. No sé si es ahora con este tema de las patentes, pero en algún momento le va a llegar su turno, porque están abusando de su condición dominante en un tema grave, porque si en definitiva, si por alguna razón la gente no puede comprar una computadora, un celular, un automóvil o un reloj, no se va a morir. Pero sí, el remedio sí de morirse si no compra su remedio. Entonces, y ellos están haciendo un daño muy grande a la sociedad, están fundiendo farmacias, están fundiendo obras sociales y prepagas, y están fundiendo al Estado con los amparos que obligan a pagar, y están fundiendo los bolsillos de los argentinos principalmente, que le obligan a gastar un 30% más en medicamentos, que después no lo pueden utilizar para comer, o para vestirse, o para viajar. Entonces también digamos la verdad. Claro. Entonces, y después los ministros de turno, que en lugar de trabajar para la gente, trabajan para los laboratorios. Vos no encontrás ni un ministro, ni un diputado, ni un senador, ni un presidente que enfrente a los laboratorios. El último que lo enfrentó fue Ilía, y bueno, como terminó mal, terminó apartado allá en la década del 60 de la presidencia por la presión de los laboratorios. Ningún político optó por enfrentarlos. Dijo, mire, yo lo que voy a hacer es negociar con los laboratorios, con la plata de los contribuyentes, y así es fácil. Entonces, Macri le entregó todo, por supuesto, Alberto Fernández le entregó todo, ya Cristina le había entregado todo a los laboratorios, que le compraba con todo el presupuesto del Estado medicamentos que incluso no eran necesarios, pero para garantizarle la ganancia y el retorno que le garantizan los dueños de los laboratorios a la política, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y Milei, que dijo que iba a venir a cambiar eso, no lo cambió. Entonces, ojalá reflexionemos sobre estos temas, los empecemos a tratar seriamente, y encontremos soluciones para el problema vinculado con los medicamentos, porque hoy la gente realmente, cuando no puede cumplir un tratamiento, está perjudicando fuertemente su salud. Estamos en contacto con el doctor Marcelo Peretta de SAFIP, del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, y te quiero preguntar algo. Nos vamos a limitar un poco de tiempo, le pido disculpas a la producción y al área comercial por la tanda comercial, pero hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención y tiene que ver con que te vas a convertir próximamente en el enemigo público número 1 del gobierno actual, y más si vas a estar en la compulsa electoral del año próximo, porque tiene que ver con el plan Remediar, y has brindado una alternativa para esta excusa, permitime decírmelo, esta excusa que tiene el gobierno nacional de desfalcar el plan Remediar, de dejarlo sin fondos, y es que en las 12.000 farmacias se haga entrega y que se pueda brindar trazabilidad de estos fármacos del plan Remediar. ¿Digo bien? ¿Estoy más o menos acertado? Es así, porque en lugar de cerrar el plan Remediar, como técnicamente se ha hecho y se ha dejado a un montón de gente sin obra social y sin prepaga, sin medicamentos, se los ha dejado literalmente sin medicamentos, cuando la opción es fácil de resolver. La plata que el gobierno está gastando para licitar, comprar esos medicamentos,
dejarlos en determinados centros de salud esperando que los pacientes, sin carenciados en este caso, vayan a buscar esos medicamentos recetados por sus médicos, se puede hacer exactamente en las 12.000 farmacias. Mejor te diría, perdón, mejor te diría, ¿no? Por la trazabilidad. Obviamente mejor. ¿Por qué? Primero porque el lugar lógico para ir a buscar un medicamento es la farmacia. Entonces, ¿qué estamos proponiendo del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos? Que el médico tenga el recetario para el remedio, tenga el recetario común para la gente que tiene plata y puede pagar el medicamento, le receta esa receta común. Si estamos frente a un carenciado que no tiene obra social y prepaga, agarra el recetario del remediar, sea físico para escribir o electrónico para tipear, ¿no es cierto? Y le emite la receta a ese paciente. Y ese paciente va a la farmacia con esa receta, recibe gratuitamente el medicamento, igual que lo recibía en cualquier centro de salud, y después es el dueño de la farmacia centraliza esas recetas, a fin de mes presenta una liquidación, por ejemplo, en el Ministerio de Salud respectivo, y le pagan esas recetas. Quiere decir que es mucho más económico para el Estado hacerlo de esta manera, más seguro, como bien vos decís, porque la farmacia es la única que garantiza la trazabilidad y el cumplimiento de la ley, y la gente tiene el medicamento que necesita sin cargo tal cual corresponde. Entonces, es como que no encuentran o no tienen ideas, y cualquier cosa que les pierda, hace perder el negocio, bueno, listo, no se tratan, no lo resuelven, y dicen, bueno, se achica, o ahora plantean que las provincias se hagan cargo, con lo cual va a ser caótico, porque claro, algunas provincias pueden hacerse cargo, otras no, desordenado, y en realidad esto se puede resolver, insisto, a nivel nacional, con un acuerdo con las farmacias, y con esta metodología que nosotros proponemos, que aparte que es la misma que se utiliza para el resto de los medicamentos. ¿Por qué tener pacientes de primera que van con su receta a su farmacia y a ver a su farmacéutico, pacientes de segunda que tienen que ir a un centro de salud y tienen que comprar una determinada cantidad de medicamentos, que el Estado cuando tiene plata licita y compra, y cuando llega a veces dice no tengo más ese medicamento? Entonces de esa manera se acaba, porque en la farmacia siempre va a haber medicamentos, siempre va a haber opciones alternativas. Por supuesto, la farmacia hay que garantizarle que esa receta después a fin de mes se la liquidan y se la pagan, y se acabó. Es mucho más barato, no tiene que contratar personal, no tiene que contratar establecimientos y mantener establecimientos, no tiene que contratar la distribución, el transporte que significa llevar los medicamentos a estos centros de salud, y solamente tiene que auditar a las farmacias que cumplan con este circuito, que por otra parte es el mismo que hace cualquier obra social, porque si la farmacia atiende el IOMA, el PAMI, la obra social de San Luis, OSDE, cualquier prepaga, Swiss Medical, no puede atender a remediar. Si es una obra social, sería como una obra social más, ¿no es cierto? Claro, pero claro, para carenciados en este caso. O sea, el mecanismo es exactamente el mismo. Bueno, pero no quieren hablar de esto porque, claro, de esa manera se les quita el negocio, ¿no es cierto?, para la política, claro. Y en algunos casos ni siquiera tienen la visión para darse cuenta y encontrar soluciones. Simplemente dice, bueno, se cierra esto y se cierra porque no da financieramente, y bueno, no nos importa qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Imagino en cualquiera de las repetidoras de nuestra cadena federal de radios, además de nuestro stream, en 9 provincias estamos saliendo, que todos deben estar mirándose, los que están escuchando las distintas radios, deben estar mirándose como diciendo, ¿y por qué no se hace? ¿Porque es una decisión política o porque, como bien decía el doctor Marcelo Peretta, hay una cuestión económica detrás de esto? La infraestructura está, la trazabilidad está. Si no se hace es decididamente porque es una cuestión económica de negocios. O si fuera financiera, se lo explicaríamos de una manera para que lo entiendan los eruditos de las finanzas, que sería un win-win. Ganan todos, muchachos. Ahora, si quiere ganar una sola parte ya no es negocio, es prácticamente una estafa, como bien decía el doctor. Doc, la semana que viene me gustaría volver a entrevistarte para ver qué pasa sobre esto, porque además hay varios frentes que se están elevando: el tema de Mercado Libre, la venta en los kioscos, la trazabilidad del plan remediar, y por supuesto también las paritarias, y para ver cómo pueden hacer los que no están afiliados a SAFIP, que puedan dar un paso adelante y poder ser respaldados por el sindicato, si te parece. Cómo no, muchas gracias por esta oportunidad y nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, doctor.